Ahora la 3 nos dice cuál es el medio de cultivo. ¿Sí? Dice cuál es el medio de cultivo elegido para el aislamiento de Staphylococcus aureus. Diga la composición y clasifíquelo de acuerdo a su composición y consistencia. ¿Cuál sería el medio de cultivo para Staphylococcus aureus? Pagar sangre. Pagar sangre. Tienen, ¿no?, es su propio medio de cultivo, que es selectivo y diferencial. ¿Se acuerdan? Era uno medio rosadito, ¿no? Que si Manitol salado. de agar manitol salado. Por su composición es un medio selectivo y diferencial, ¿no? Selectivo porque en este medio solo crecen cocos gram positivos. Y diferencial porque se puede ver la fermentación del manitol, ¿ya? Y por su consistencia es un medio sólido, ¿no? Ahora, ¿cuál es el medio de cultivo que se emplea para el aislamiento de hongos y levaduras? Micología están llevando, ¿no? ¿Cuál es el medio que siempre ocupan todas las clases? El agar sauro. Sí, es. Saburo. Sí, puro. ¿Es hasta Streptococcus su examen? Sí, auxi. Sí. Ya. Ya vamos a empezar con los estafilococos. ¿Ya? Los estafilococos en la tinción de Gram se ven como cocos gram positivos agrupados en forma de racimo de uva, ¿no? Esa es su característica de los estafilococos. Ahora, ¿cómo crecen macroscópicamente en un medio de cultivo? Se ven colonias grandes, redondas. En el caso del Staphylococcus aureus son colonias así grisáceas o pueden ser doradas, ¿ya? Por eso es que se llama aureus. Ahí, aquí también, ¿ya? Pueden dar estos dos tipos de colonias el Staphylococcus aureus, ¿ya? Pueden ser así, grisáceas, redondas, convexas, con una beta hemólisis en el agar sangre, o sea, se va a ver un halo transparente alrededor de las colonias, o puede darnos así, colonias igual, redondas, grandes, convexas y doradas, ¿ya? Estos dos tipos de colonias, Staphylococcus aureus. Ahora, el Staphylococcus epidermidis y Saprophyticus no producen hemólisis, ¿ya? O sea, son gamma hemolíticos o sin hemólisis. En el caso del epidermidis son colonias un poco más pequeñas, son blanquecinas directamente, ¿ya? Son blancas. Y en el caso del Saprophyticus son colonias un poco más grandes, son parecidas a las del Staphylococcus aureus, son un poco grisáceas mezclado con amarillo, ¿ya? No tienen hemólisis ninguna de estas dos colonias. Ahora, ¿cómo hacemos para identificar a estas bacterias, a las especies de este género? ¿Ya? Para empezar, cuando nosotros veamos en nuestra tinción de gran coco, gran positivo, vamos a sospechar de los dos géneros más importantes, ¿no? Un estafilococo o estreptococo, ¿ya? Entonces yo, para saber si estoy ante el género estafilococo o estreptococcus, tengo que hacer una prueba de género, la cual es la catalasa, ¿no? Entonces realizo la prueba de la catalasa, la cual consiste en tomar una colonia de la bacteria sospechosa, ponerla sobre el portaobjeto y agregar encima
una gota de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, ¿ya? Y si se observa burbujeo, sería catalasa positivo, o sea, estoy ante el género Staphylococcus. Y si me diera negativo, sería de esta forma. No hay burbujeo, no hay cambio, no hay nada. Entonces estaría ante el género Streptococcus, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede aquí en esta reacción? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué se ve esto? ¿Ya? Lo que se hace es poner a prueba si es que esta bacteria que está aquí produce la enzima catalasa, ¿ya? Si es que produce esta enzima catalasa, esta va a actuar sobre el peróxido de hidrógeno, desdoblándolo en dos moléculas de agua y oxígeno, ¿ya? Entonces, este oxígeno, como es un gas, se va a desprender, ¿ya? O sea, se va a ir hacia arriba, y es eso lo que observamos aquí, el desprendimiento del oxígeno, ese burbujeo, ¿ya? Eso es. Entonces, como les digo, si me da catalasa positivo, estamos ante el género Staphylococcus. Si me da catalasa negativo, estamos ante el género Streptococcus, ¿no? Ya. Una vez ya he hecho mi prueba de género catalasa, me dio positiva, entonces me vengo para acá. Estoy ante el género Staphylococcus, pero no sé cuál de esas tres especies, si es Aureus, si es Epidermidis o si es Saprophyticus. Ya, entonces hago la siguiente prueba, que es la coagulasa. Esta ya es una prueba de especie, ¿ya? En la cual coagulasa positivo es el Staphylococcus aureus y coagulasa negativa son el Epidermidis y Saprophyticus, ¿ya? Entonces, ¿cómo se realizaba la prueba? Se tomaba, bueno, en un tubito que contenía 0,5 ml de plasma citratado, se disolvía una colonia de la bacteria sospechosa. Ya luego eso se dejaba incubar y al día siguiente se observaba de esta forma. Si era coagulasa positivo, se veía un coágulo, ¿no? O todo el plasma se coagulaba. Y si era coagulasa negativa, no había cambio. El medio seguía líquido. O el plasma, digamos, seguía líquido. Ahora, ¿cuál es su fundamento? Como el plasma citratado contiene todos los factores de la coagulación, eh, en el, o sea, así libres, digamos, que no se han ocupado porque están como anticoagulantes. Entonces, más, la coagulasa va a actuar sobre ese fibrinógeno, ¿ya? O sea, va a actuar sobre el factor de la coagulación, que es el fibrinógeno, y lo va a transformar en fibrina, ¿ya? Y esta fibrina es lo que vemos nosotros aquí como un coágulo. Luego también tenemos la prueba de la DNasa, que ya es una prueba de diferenciación de especies, específicamente para el Staphylococcus aureus, porque el aureo es el que produce una DNasa termoestable, ¿ya? ¿En qué consiste esto? En un agar nutritivo se le añade lo que es DNA, o sea, ya viene preparado ese medio, pero, o sea, es un agar nutritivo que contiene DNA, y sobre ese medio se hace una estría de la colonia sospechosa de ser Staphylococcus aureus, ya sea una estría así como ven acá, o más delgadita. Al día siguiente va a haber, digamos, crecimiento de esa estría, y nosotros para poder revelar si es que ha producido la enzima DNA, agregamos lo que es una gota de ácido clorhídrico al 1%. ¿Ya? Ese ácido clorhídrico va a revelar si es que se ha hidrolizado el DNA que está alrededor de la colonia, ¿ya? O sea, si ha producido la enzima DNA. Se ve así, transparente alrededor de la estría, después de haber agregado el ácido clorhídrico. Y negativo se ve así, que no hay halo. O sea, ya le agregué aquí mi gotita de ácido clorhídrico, pero no hay ningún tipo de halo, ya negativo. Luego también tenemos el cultivo en el agar manitol salado, que es un medio selectivo y diferencial que contiene manitol, que es el carbohidrato,
cloruro de sodio al 10% y el indicador, que es el rojo de fenol. ¿Ya? Con un asa de siembra ustedes sembraban aquí una vez la colonia sospechosa y ya al día siguiente veíamos. Positivo era cuando había fermentación del manitol y desarrollo bacteriano, ¿no? Y negativo cuando crece, digamos, la bacteria, es un poco gran positivo, pero no fermenta el manitol, se ven así colonias rosaditas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó aquí, digamos? Esta bacteria lo que ha hecho es fermentar el manitol, la fermentación da como resultado productos ácidos o una acidificación del medio, y ese pH ácido es detectado por este indicador, ¿ya? El cual en pH ácido cambia a color amarillo y en pH básico cambia a color rosadito. En el caso si me diera una coagulasa negativa, yo estaría sospechando de uno de estos dos, ¿no? O es un epidermidis o un saprofítico. Entonces hago pruebas para diferenciar a estas dos especies, que es la novobiosina, en la cual el epidermidis es sensible y el saprofítico es resistente. La prueba consiste nomás en tomar una colonia sospechosa y sobre un agar sangre sembramos de forma masiva, ¿ya? Luego sobre esa siembra que hemos hecho colocamos un disco y al día siguiente a las 24 horas, el disco de novobiosina, y a las 24 horas observamos nuestros resultados. Aquí no hay halo de inhibición, ¿no? O sea, la bacteria ha crecido alrededor del antibiótico, no le importa que esté presente el antibiótico. Entonces eso quiere decir que resiste a la presencia de este antibiótico y crece a su alrededor, ¿ya? Entonces sería resistente. ¿Y qué bacteria es resistente? El Staphylococcus saprophyticus. Ahora en esta otra mitad, ven que se forma este halo, hay un halo de inhibición, ¿no? O sea, la bacteria no quiere crecer cerquita de ese antibiótico porque le afecta, ¿ya? Entonces se forma este halo y este diámetro de aquí a acá se lo mide con un escalímetro o con una regla. Si esa medida nos da mayor a 16 milímetros, sería sensible y se trataría de un Staphylococcus epidermidis, ¿ya? Luego aquí está resumida todas las pruebas como tienen que dar. Para un Staphylococcus aureus se ven colonias grisáceas o doradas con una beta hemólisis alrededor. Son catalasas positivas todos los estafilococos. Coagulasa positiva solamente es el aureus. Agar mannitol salado es positivo el aureus. DNase es positivo el aureus y también es sensible a la novobiosina. El epidermidis produce colonias blanquecinas, grandes, sin hemólisis. Catalasa positivo, coagulasa negativo, mannitol negativo, DNasa negativo y novobiosina sensible. El saprofítico, colonias grandes, grisáceas, media amarillas, catalasa positivo, coagulasa negativo, mannitol negativo, DNasa negativo y es resistente a la novobiosina. Ahora vamos con los estreptococos. Ya el objetivo de las prácticas es que ustedes realicen la siembra, identifiquen las características morfológicas de este género, identifiquen las principales especies patógenas para el humano, que reconozcan y describan cada tipo de colonia de este género y que describan lo principal e interpreten el fundamento de cada prueba o los resultados de cada prueba. Algunas características generales de los estreptococos es que son cocos gram positivos, se agrupan en cadenas, por eso se llaman Streptococcus. Son microaerófilos, que quiere decir que crecen mejor en un ambiente que contenga 5 a 10% de dióxido de carbono. Son catalasa negativos y algunos poseen cápsulas, como el Streptococcus pneumoniae. Este género de bacterias son más exigentes que los estafilococos, ¿ya? Por eso es que a las 24 horas sus colonias son pequeñitas, a diferencia con los estafilococos.
son de crecimiento un poco tedioso. Y existen 3 sistemas de diferenciación para clasificarlos a estos microorganismos. Los podemos diferenciar por las propiedades serológicas, que consiste en una clasificación basada en los antígenos que contienen en la pared celular cada bacteria, o sea, un tipo de carbohidrato, ¿ya? Y dependiendo cuál carbohidrato contienen en su pared celular, se les asigna una letra que va desde la A hasta la W, ¿ya? Siendo los más importantes o de relevancia médica lo que son el grupo A, el Streptococcus pyogenes, el grupo B, la Galacte, y del grupo D, los Enterococos, ¿ya? Luego otra clasificación más sencilla es la clasificación de Brown, ¿ya? La cual los clasifica en 3 grandes grupos de acuerdo al tipo de hemólisis que estas bacterias producen, ¿ya? Tenemos 3 tipos de hemólisis: hemólisis alfa, hemólisis, la hemólisis alfa es una hemólisis parcial, ¿ya? O sea, una destrucción parcial de los eritrocitos, el cual da como resultado una zona verdosa alrededor de las colonias. Luego tenemos la beta hemólisis, que es una hemólisis total de los eritrocitos, o sea, completamente los destruye. Y se producen colonias con una zona clara alrededor, ¿ya? Y por último, la gamma hemólisis, o bacterias que no producen hemólisis, ¿ya? Luego también podemos identificarlo mediante las pruebas bioquímicas. En la tinción de Gram, como dijimos, son coquitos gram positivos que se agrupan en cadena. O también están los diplococos gram positivos lanceolados, ya que son los característicos del Streptococcus pneumoniae. Entonces, como aquí estamos viendo simplemente cocos gram positivos, no sabemos con exactitud en qué familia estamos, ¿no? O sea, si se trata de un estreptococo o de un estafilococo. Para eso hacemos la prueba de la catalasa. Hago la prueba de la catalasa, me da catalasa negativo, entonces se trata de un estreptococo, ¿no? Ya, entonces, luego hago mi cultivo en el agar sangre, que es muy importante para ver el tipo de hemólisis que me van a producir. Una vez hago mi siembra, meto a la estufa que contenga microaerofilia y al día siguiente observo las colonias, ¿ya? Al día siguiente, entonces tengo que hacer mi diferenciación de especies de acuerdo al tipo de hemolicina que producen, ¿ya? Si producen una hemolicina alfa, o sea, va a haber una destrucción parcial de los eritrocitos, colonias así verdosas, ¿ya? Si me produce una hemólisis beta, una destrucción total de los eritrocitos, así se ven colonia aquí y alrededor clarito, ¿no? Transparente. O hemólisis gamma, que no hay hemólisis. Ya, entonces aquí en las hemólisis alfa tenemos a las 2 principales especies que son alfa hemolíticas, el Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus viridans, o de grupo viridans. Y los beta hemolíticos tenemos al Streptococcus pyogenes y al Streptococcus agalacti. Y en hemólisis gamma están los enterococos. Como está aquí en este esquemita, si yo tengo al día siguiente colonias beta hemolíticas, voy a sospechar de un piógenes o de un agalacti, ¿no? Entonces hago la prueba para piógenes, que es la sensibilidad a la bacitracina. Si me da sensible, entonces es un Streptococcus piógenes. Pero si me diera resistente, sospecho del Streptococcus agalacti y le hago la prueba de CAM. Ya. Entonces, la prueba de la bacitracina es una prueba de especie, o sea que me permite diferenciar. Consiste en poner a la bacteria en contacto con el disco de bacitracina a baja concentración. ¿Ya? Yo en un agar sangre siembro de forma masiva la colonia sospechosa y sobre ese sembrado coloco el disco de la bacitracina. Al día siguiente voy a observar estos resultados.
Este de aquí, como les dije, la bacteria ha crecido alrededor del disco, o sea que no le interesa que esté presente el disco ahí, que resiste, ¿no? Y que está creciendo alrededor del disco porque no le afecta, entonces es una bacteria resistente, ¿ya? Y aquí en cambio hay un halo, esto de aquí es el halo de inhibición que se ha formado alrededor del disco, significa que ese antibiótico sí le está afectando a la bacteria, por lo tanto es sensible, ¿ya? Cualquier tipo de halo que haya alrededor de la bacitracina, o un halo chiquito o más grande, ya es positivo, ¿ya? Entonces se trataría de un Streptococcus pyogenes. Si fuera resistente, sospechamos de un Streptococcus agalactico. Y para la galactia, entonces hacemos lo que es la prueba de CAM, ¿ya? Que consiste, bueno, el CAM es una sigla que significa factor monofosfato de adenina cíclica. Ya este factor lo que va a hacer es aumentar, eh, potenciar lo que es la hemólisis de otra bacteria. Por eso es que para hacer el CAM utilizamos, no sé si se acuerdan, un Staphylococcus aureus, el cual lo sembramos de forma vertical en el medio y de forma horizontal sembramos las colonias sospechosas de ser Streptococcus agalactico. Al día siguiente se pueden observar estos resultados. El de aquí abajo no hay un sinergismo, no hay potenciación, no hay la punta de flecha que tendría que verse. Entonces te es negativo, ¿no? Pero aquí arriba, miren, se ha formado ese sinergismo en forma de punta de flecha. Ese sería un CAM positivo. Ese factor lo que está haciendo es potenciar la beta-hemólisis del Staphylococcus aureus y se forma esto aquí, ese sinergismo. Ahora vamos para los que son alfa-hemolíticos. Aquí tenemos al Pneumonia y al grupo Viridans, ¿ya? Para eso, para diferenciar estas dos especies, hacemos simplemente la prueba de la optoquina. ¿Ya? La prueba de la optoquina, que igual es un antibiótico. En un agar sangre sembramos la que es la colonia de forma masiva y colocamos el disco de optoquina sobre la siembra. Y al día siguiente vamos a observar esto. Lo mismo acá. Aquí está. Aquí que está sensible o resistente. Resistente. Resistente, ¿no? Es porque la bacteria ha crecido alrededor del disco. No le importa que esté ahí. Y este de acá es sensible, ¿no? Pero para decir si es sensible o resistente, se tiene que medir el diámetro de aquí a aquí, ¿ya? Sensible es cuando hay un halo mayor a 15 milímetros, ¿ya? Entonces, si hay un halo mayor a 15 milímetros, ¿de qué bacteria se trataría? Si es sensible a la aptoquina. ¿Qué bacteria es sensible a la aptoquina? Neumonía. El Streptococcus pneumoniae, ¿no? Es sensible a la aptoquina. Y si fuera resistente, sería el Streptococcus del grupo Viridans. Por último, tenemos a los gamma hemolíticos, para los cuales se hacen dos pruebas, la bilis esculina y la tolerancia al cloruro de sodio al 6,5%. ¿Ya? En la prueba de bilis esculina se pone a prueba la capacidad de la bacteria que tiene para crecer en un medio que contiene aproximadamente un 40% de bilis, ¿ya? Y la bilis, como sabemos, es un inhibidor del crecimiento bacteriano, ¿ya? Pero entonces no le afecta a esta bacteria esa bilis y crece igual nomás, ¿ya? Luego vemos lo que es la hidrólisis de la esculina que contiene el medio. Se hidroliza a esculetina y más el citrato ferroso se forma este complejo que se ve aquí, un complejo negro, ¿ya? Igual esto acá era tomar una colonia, pinchar y luego en el pico de flauta, ¿no? Negativo es así, que no hay desarrollo y no hay nada. Y positivo se veía así, se ve ese complejo negro. La prueba de la tolerancia al cloruro de sodio es la capacidad que tienen estas bacterias de crecer y tolerar concentraciones altas de sal, ¿ya?
Este era un medio líquido, ¿no? Tenían que tomar una colonia y disolverla en el medio. Luego se incubó y al día siguiente teníamos que ver qué cosa. Un enturbamiento del medio. Si se volvía turbio es que la bacteria ha crecido, ¿no? Ha crecido en el medio. Si está turbio es positivo y si fuera negativo es que la bacteria no ha crecido en ese medio salado. ¿Tienen alguna pregunta, dudas? Muchas. Pero le voy a hacer preguntas de mi guía, no sé si tienen las mismas preguntas en su guía, que tal vez les puede servir. ¿Qué significa bar? ¿Se acuerdan? Bacilo ácido alcohol resistente. Ya, está bien. Luego, ¿y por qué se llaman así las micobacterias? O sea, ¿por qué se llaman bar? Porque son resistentes. Sí, porque resisten a la decoloración con el alcohol ácido. Luego dice, ¿cuál es el componente principal de la pared celular? Peptidoglicano. Glicano. Sí, peptidoglicano. ¿Cuál es el reactivo decolorante en la tinción de Gran? Alcohol acetona. El alcohol acetona 30, ¿no? ¿Y cuál es el colorante principal? Cristal violeta. El cristal violeta, que va a teñir a las bacterias de Gran, que Gran, Positivo. Gran positivo. Y el colorante de contraste, La safranina. que va a teñir a las bacterias de Gran negativo. Luego, la composición principal de las micobacterias de su pared celular, los ácidos micólicos, ¿no? El decolorante, el alcohol ácido, el colorante principal, la fucsina fenicada. Luego, ¿a qué se llama baciloscopía? A la tinción de Ciel-Nielsen. Es lo mismo, tinción de Ciel-Nielsen o baciloscopía. A ver aquí. Auxi, la fucsina fenicada es básica. ¿Cómo? Es que hay una pregunta en el, en el, en la guía que dice si, si la fucsina, no, ¿cómo dice? Ahorita la busco. Dice, la fucsina ácida o básica se usa en la tinción de 100 Nielsen, por esa pregunta. O sea, se le da las dos opciones de ácida o básica. Sí, sí, sí. Es básica. Sí, porque habían tres tipos de fucsina que les explicaba la doctora, ¿no? La fucsina diamante, la fucsina ácida y la fucsina básica. La que nosotros ocupamos es la básica.
Hay una pregunta que dice, ¿cuál de los estreptococos o qué especie de estreptococcus presenta cápsula? Streptococcus pneumoniae, Biógenes o Agalactias. Estreptococo neumonía. Sí, el Streptococcus pneumoniae. Después de las siguientes bacterias, ¿cuál de ellas produce hemólisis beta? Streptococcus agalactiae, viridans o neumonía. Agalactia. El agalactia. En la tinción de Gran se usan varios reactivos: cristal violeta, alcohol acetona, solución de Lugol. ¿Cuál falta? Safranina. La safranina. En la tinción de Gran las bacterias se tiñen de color violeta. ¿Por qué? Porque tienen una pared gruesa de peptidoglicano, ¿no? Y la prueba de Kahn sirve para identificar Streptococcus agalactiae, aureus o piógenes. Agalactia. Agalactia. Agalactiae. ¿Podría repetir, por favor, auxiliar? ¿Cómo? La pregunta que es ahorita con la respuesta, ¿podría repetirlo? La prueba de Kahn sirve para identificar Streptococcus agalactiae, piógenes o aureus. Y es para agalactiae, ¿no? Después hay otra que dice qué condiciones hay que tener en cuenta para el crecimiento de bacterias de un medio de cultivo. La Inciso, temperatura, el pH sí, y sí, y los nutrientes. Luego hay una imagen y dice a qué morfología y tinción. Pero eso es fácil. Se ven diplocoquitos gram positivo. Luego dice el reactivo de la tinción de Ziel-Nielsen que tiñe toda la preparación de color roja es azul de metileno, lugol, safranina, cristal violeta, fucsina. La fucsina. La solución de colorante en la tinción de Ziel-Nielsen es el alcohol ácido a una concentración de... ¿A qué concentración? 60%. El alcohol ácido. 30%. 30. El alcohol ácido o el alcohol acetona, me están diciendo. Con la acetona es 30%. El alcohol ácido es al 3% o al 1 a veces. El alcohol acetona es al 30%. Después de las siguientes bacterias, ¿cuál de ellas producen hemólisis beta? Es inciso A, Streptococcus viridans. Ninguno, todos, Streptococcus pneumoniae. Ninguno. Ninguno, ¿no? La prueba de la catalasa se basa en la capacidad que tienen algunas bacterias de descomponer el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. El alcohol acetona que se usa en la tinción de Gran tiene una concentración de 30%.
¿Según qué clasificación se permite diferenciar a los Streptococcus alfa, beta y gamma hemolíticos? Clasificación serológica, pruebas bioquímicas, de Lancefield, de Brown. De Brown. Sí. Brown. Solo se puede utilizar el aceite de inmersión con el objetivo de 100x, falso, verdadero. 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 En la tinción de Gram se utilizan varios reactivos. No, ese ya lo- El azul de metileno es el principal colorante de la tinción de Gram porque tiñe a las bacterias de color azul violeta. Falso, verdadero. Falso. Falso. En la tinción de Gram las bacterias se tiñen de color violeta Gram positivas. ¿Por qué? Es lo mismo, por su pared celular. Tienen una pared gruesa. El primer paso del análisis microbiológico que permite cuantificar los leucocitos y el índice de infección es, Examen directo. ¿cuál es? El examen directo. ¿Cuál es la composición del agar manitol salado? Las más importantes: el cloruro de sodio, el indicador rojo de fenol y el manitol. De acuerdo a su consistencia, los medios de cultivo se clasifican en líquidos, sólidos y semisólidos. Falso, verdadero. 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 Para observar el examen en fresco o examen directo se utiliza el objetivo de 100x con aceite de inmersión. Falso, verdadero. Falso. Falso, porque es un examen directo o en fresco, ¿no? Se utiliza del 10 y 40x. ¿Cuál de las siguientes especies producen la enzima catalasa? Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus, ninguno, todos. Todos. Todos, ¿no? ¿Qué se observa en la tinción de Ciel-Nielsen?